Hola, bienvenidos al webinar Gestión de Riesgo basado en la norma ISO 31000-2018. Soy Carlos Castillo, ingeniero de mantenimiento industrial, CEO y consultor senior de Castillo y Rivero Consulting Solutions. Nuestra empresa que desde el año 2009 se ha desarrollado en el campo de la consultoría, asesoría y formación para la gestión por proceso y sistemas de gestión, ayudando a organizaciones y personas a conseguir la excelencia. Hola, sean ustedes bienvenidos a este webinar. Es para nosotros un placer compartir esta tarde estos minutos para hablar sobre la gestión de riesgo, tema esencial en lo que es el manejo de las organizaciones y también configurado por lo que es la evaluación también de los problemas. Hablaremos sobre la ISO 31000, una norma interesante, importante para todo tipo de organización y que de seguro les va a ser muy útil. Gracias por estar acá, gracias por compartir con nosotros. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo y voy a ir cerrando mi pantalla. Vamos a iniciar ya con la presentación. En el chat me acompaña Yolaida Rodríguez, donde también pueden escribir si las preguntas que puedan tener. También nos pueden escribir por el WhatsApp sobre las preguntas que vayan a arrojar de este webinar. Y bueno, ya vamos a iniciar. Espero lo disfruten. Estaremos estos minutos con ustedes y seguiremos compartiendo más información seguro por el grupo de WhatsApp. Entonces, déjenme cerrar un momento mi cámara para que ustedes puedan entonces disfrutar del contenido que le tenemos esta tarde. Ok, en principio déjenme comentarles que el material con que se ha realizado este curso o este webinar realmente es basado en todo donde hemos participado, en lo que hemos trabajado y en la experiencia acumulada. En eso se basa el material de nuestro webinar. Tiene tres objetivos principales, que son potenciar el conocimiento de las personas que con poca, con mucha experiencia en el ámbito de los sistemas de gestión de la calidad desde una perspectiva de riesgo con el uso de la norma ISO 31000. También motivar el conocimiento sobre los riesgos en las organizaciones y ayudar a mejorar a las personas interesadas en los sistemas de gestión de la calidad. Cuando hablamos de la Organización Internacional para la Estandarización, ISO, es muy común hacer referencia a la norma de certificación que este organismo dispone para la estandarización de procesos en distintos ámbitos, con el propósito de alcanzar un mejor desempeño y satisfacción de los clientes de determinadas organizaciones, así como la esperada declaración de conformidad de sus productos y o servicios con respecto a la calidad. Sin embargo, no hay que dejar de lado que ISO también nos ofrece un abanico de herramientas y posibilidades para mejorar nuestra gestión y madurar todos los componentes que se encuentran dentro de ella. Es por ello que en esta ocasión nosotros vamos a hablar sobre la norma ISO 31000, directrices para la gestión de riesgos. Y me gusta siempre rescatar un término fundamental en lo que es la calidad según la norma 9000-2015, que nos dice que una organización orientada a la calidad promueve una cultura que da como resultado comportamientos, actitudes, actividades y procesos para proporcionar valor mediante el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas pertinentes. La calidad de los productos y servicios de una organización están determinadas por la capacidad para satisfacer a los clientes por el impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes. La calidad de los productos y servicios incluye no solo su función y desempeño previsto, sino también su valor percibido y el beneficio para el cliente. Y cuando hablamos de valor, estamos ya entrando en el término de la ISO 31000, que es una norma que nos permite buscar la forma de preservar el valor creado por las organizaciones. Muchas grandes empresas que durante años fueron referencia de éxito han enfrentado riesgos que no han podido gestionar con eficacia. Kodak, Nokia, Toshiba son algunos ejemplos, pero estos fracasos pueden resultar aleccionadores para las organizaciones que siguen en pie. Una de las múltiples enseñanzas que podemos extraer es que es primordial instaurar una cultura corporativa que conciba el riesgo como parte de todas las actividades que se llevan a cabo en la compañía. Esto no quiere decir que siempre debamos pensar que está a punto de ocurrir alguna desgracia, sino que seamos conscientes de que todos los aspectos de la dinámica corporativa acarrean riesgos y que vale la pena adelantarse elaborando una política que exprese cómo se atenderá cada uno. Esta medida carecería de sentido sin la existencia de recursos que sirvan para gestionar los riesgos y sin precisión en cuanto a los responsables de cada. La política y la gestión tienen que ir de la mano de elementos que son primordiales para la evaluación del riesgo, como son
los objetivos, la misión, la visión, valores, la estrategia de la empresa. Sin concatenar estos elementos cruciales, sería inviable atender eficazmente la gestión del riesgo. Son elementos importantes lo que se refiere a objetivos, misión, visión, elementos con los cuales se desarrollan las organizaciones y en torno a ellas es que se van desarrollando la evaluación del riesgo, que lo conocemos en el plano corporativo, definido como la incertidumbre que surge durante la consecución de un objetivo. Se trata en esencia circunstancial de sucesos o eventos adversos que impiden el normal desarrollo de las actividades de una empresa y que en general tienen repercusiones económicas para sus responsables. Proveniente del italiano risacare, que en español pudiéramos decir desafiar, retar, enfrentar, de modo que el concepto también se le asocia a toda probabilidad de pérdida. Otro sinónimo con lo que se puede comparar es con una relación directa a lo que es el peligro, la amenaza, el perjuicio o daño. Esto no quiere decir que todos los elementos que enmarcan la actividad comercial de las empresas sean un riesgo en sí mismos. Por el contrario, existen ciertas características esenciales que lo definen como tal. Debe estar asociado de alguna manera a la actividad de la empresa. Son complejos, no tienen una solución inmediata. Su impacto debe ser significativo. Entorpecen y obstaculizan la dificultad o postergan los procesos que desarrolla la organización. Cuando nos vamos a otra norma que nos ayuda a trabajar en todo lo que es el tema de los sistemas de gestión, como es la norma 9000-2015, nos define el riesgo como el efecto de la incertidumbre. Recuerden que cuando estamos trabajando con los sistemas de gestión, no trabajamos con una sola norma, trabajamos con distintas normas que nos permiten desarrollar de una forma efectiva los sistemas de gestión, cualquiera sea el tipo de ellos. ¿Ok? Bueno, un riesgo puede ser negativo o positivo. En el caso de ser positivo, tenderemos a interpretarlo como una oportunidad, ya que nos facilitará el camino para obtener un resultado satisfactorio. El autor Samuel Chávez cataloga la palabra riesgo desde un origen arábico, que significa ganarse el pan. Para sustituir, es preciso correr riesgo, ¿no? Entonces, es decir, los riesgos son propios de toda actividad humana. También señala tres reglas básicas de la gestión de los riesgos. No arriesgues más de lo que se puede permitir perder. No arriesgues mucho por poco y considere las probabilidades, lo que pudiéramos llamar dentro de las organizaciones la capacidad de riesgo admitible por tu organización. ¿Ok? Eh, entonces, nos provee también una definición sobre el riesgo. Nos dice que el riesgo es la probabilidad de que en una actividad o condición se produzca una pérdida determinada. ¿Ok? Entonces, con esto vamos definiendo lo que es el riesgo dentro de una organización y podemos ver ya que el riesgo puede ser positivo y puede ser negativo y debemos definir lo que es el hambre de riesgo que pueda tener tu organización. ¿Ok? Por acá. Ok. La gestión del riesgo. Es tan importante el tema del análisis de los riesgos que hoy están dando origen a una gestión de los mismos. Los riesgos se identifican, se evalúan y se toman variadas acciones. Por ejemplo, podemos ignorar el riesgo, podemos traspasar el riesgo. Cuando contratamos un seguro, estamos traspasando el riesgo, neutralizarlo o reducirlo. Hacer gestión de riesgo es imaginar escenarios futuros y apreciar los eventos que pueden ocurrir. Es todo un juego de anticipación. Se determina qué eventos están dentro de los resultados posibles, cuánto costará cada uno de ellos cuando ocurra. Las empresas se encuentran en constante búsqueda de soluciones que puedan mejorar el negocio, aumentar sus operaciones y optimizar el rendimiento del negocio. En el mercado actual, el éxito depende de desarrollar una ventaja competitiva y rentable al tiempo que se demuestre un buen gobierno corporativo, lo que se conoce como la gobernanza dentro de las organizaciones. Calcular cuidadosamente los riesgos, yendo más allá de lo esperado y crear un clima adecuado para la innovación, hace que se genere la excelencia necesaria para crear una ventaja. La experiencia muestra que las empresas más exitosas incorporan de manera integral las mejores prácticas en la organización y no solo en un área específica. Instauran una estrategia en toda la empresa que rompa antiguas barreras establecidas, que separan departamentos y divisiones, lo que para muchas organizaciones podría significar
un cambio significativo en la cultura corporativa. Y recuerden que nosotros estamos trabajando y vamos a trabajar cuando hablemos de riesgo en un cambio cultural de nuestra organización, porque nosotros estaremos buscando que nuestra empresa se vuelva una empresa preventiva, lo que se ha llamado el pensamiento basado en el riesgo. ¿Okay? ISO 31000-2018 define la gestión del riesgo como actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. Y hablando de terminología, podemos ver una serie de términos importantes, como son las partes interesadas, que son aquel grupo de elementos que puedan afectar directamente a los procesos de tu organización. Pueden ser internos, pueden ser externos, empleados, bancos, gobierno, etcétera, cantidad de elementos que nos pueden también dar información sobre posibles riesgos para desarrollar los procesos de nuestra empresa. También tenemos que definir lo que es una fuente de riesgo, elemento que por sí solo o en combinación con otros tiene el potencial de generar riesgo. Un elemento importante de fuente de riesgo somos nosotros, los seres humanos, cuando estamos incumpliendo los procesos que hemos definido o los estándares que hemos definido dentro de nuestra organización. Ok, tenemos otro elemento para aprender, evento, ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias, así como las consecuencias, resultado de un evento que afecta a los objetivos, la probabilidad, que es la posibilidad de que algo suceda, positivo, negativo, es parte de lo que nosotros hemos definido como los elementos de riesgo para nuestra organización. Y control, medida que mantiene o modifica un riesgo. ¿Ok? Son los distintos elementos con los cuales nosotros vamos a poder hacer seguimiento, evaluación, monitoreo de los riesgos y los métodos que vamos a aplicar para que esos riesgos no ocurran y tampoco se pueda repetir algún tipo de riesgo dentro de nuestra organización que hayamos resuelto. Muy bien. La norma ISO 31000-2018 es un estándar internacional que establece directrices que cualquier organización pueda considerar como riesgo, como un elemento generador de valor. La norma 31000 es una familia de normas que se refiere a la gestión de riesgo dentro de una organización. Es un conjunto de directrices y principios internacionales que proporcionan un enfoque sistemático y estructurado para la identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo de riesgo en cualquier organización. La norma 31000-2018 no hace referencia a ningún sistema de gestión certificable propiamente dicho. Esta norma es una norma que nos señala distintos tipos de directrices para lo que es la administración y la ejecución y evaluación de los riesgos como tal, y también es una norma no certificable, ¿ok? Ella en sí no es certificable, se incorpora dentro de los otros sistemas de gestión. Tú puedes establecer un sistema de gestión de riesgos, pero generalmente lo que hacemos es establecerla dentro de los sistemas de gestión, ¿ok? Sea de calidad, de seguridad, de ambiente, de alimentación, etcétera. La podemos incorporar y con esto podremos administrar de forma efectiva lo que son los riesgos. De hecho, si vemos el objeto y campo de aplicación de esta norma, nos dice que es un documento que proporciona directrices para gestionar el riesgo al que se enfrentan las organizaciones. La aplicación de estas directrices pueden adaptarse a cualquier organización y a su contexto. Proporciona un enfoque común para gestionar cualquier tipo de riesgo y no es específico de una industria o un sector. Este documento puede utilizarse a lo largo de la vida de la organización y puede aplicarse a cualquier actividad, incluyendo la toma de decisiones autónomas. La creación y protección del valor es un propósito de la gestión de riesgos. Según la norma 31000-2018, este propósito mejora el desempeño y fomenta la innovación y contribuye al logro de los objetivos. El valor como tal es aquello que es creado cuando alcanzamos nuestro objetivo y la gestión del riesgo nos ayuda a optimizar nuestro desempeño. También protege el valor minimizando el efecto de desventaja del riesgo, evitando la pérdida de tiempo y el retrabajo. La creación de valor es la capacidad que una empresa o sociedad tiene para generar riqueza o utilidad a través de la actividad económica. Nosotros buscaremos entonces a través de la utilización de la ISO 31000-2018 preservar el valor que nuestras organizaciones desarrollan. Bien. La norma ISO 31000-2018 solo formula recomendaciones y eso significa que no permite la implementación de un sistema de gestión certificable. No obstante, la ISO 31000-2018 se alinea con el pensamiento basado en riesgos presente en las normas ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 31010,
¿ok? ISO 22301, ISO 22000, etcétera, cantidad de normas que existen de gestión que ha construido la Organización Internacional para la Estandarización, y así también es compatible con la guía 73, guía para lo que es la gestión de los riesgos y su vocabulario, así como con la norma ISO 31010. Muy bien, veamos el siguiente punto. La estructura con la que está desarrollada la norma es esta: introducción, objeto, campo de aplicación, términos y definiciones, concepto de dirección y gestión de proyectos, principios, marco de referencia y procesos. Bueno, básicamente se desarrolla el desarrollo de la norma como tal, lo que se debería desarrollar de la norma, lo conseguiremos en los capítulos 4, 5 y 6 que tiene esta norma, a los cuales haremos un recorrido rápidamente y se pueda tener una idea de lo que se deben desarrollar en estos puntos. Muy bien. Ok, hablamos del punto 4, que nos habla sobre los principios. La norma ISO 31000 sirve de referencia para otros estándares sobre gestión de riesgo. Además, complementa la información de diversas normativas en el plano local, regional, nacional o incluso continental. En el primer apartado que encontramos de estudio, en el caso número 4, se explica no solo el alcance de la misma, sino que se detallan las prácticas básicas que se deben tener en cuenta cualquier organización dispuesta a implementar un sistema de gestión de riesgo. Acá conseguimos 8 principios y es interesante los principios. Y hago un pase rápido acá, ¿no? Porque cuando hablamos de principios, que hablamos de principio de calidad, no se le presta mucha atención a esto. Pero son bases fundamentales para el desarrollo de cualquier sistema de gestión. Los principios deben verse desarrollados dentro de los sistemas de gestión. Como pueden ver en pantalla, tenemos 8 principios dentro de lo que es la creación y protección del valor a través de la 31000, donde hablamos de que sea integrada el tema de riesgo dentro de todos los elementos de desarrollo de nuestra organización, que sea estructurada y exhaustiva, con un enfoque estructurado y exhaustivo hacia la gestión de riesgo, contribuir a resultados coherentes y comparables, ya que estos van a estar dentro de todo lo que son nuestros procesos. También va a transformarse en parte de la cultura de nuestra organización como tal. Así también nos pide que sea adaptada al marco de referencia y al proceso de gestión de riesgo, que sea adaptada y son proporcionales a los contextos externos e internos. Nuestra gestión de riesgo evidentemente tiene que ser ir de la mano de aquel análisis que hagamos sobre los elementos externos e internos que pueden afectar a nuestra organización, lo que seguramente han escuchado mucho, puede hacer un análisis del contexto de la organización, utilizando distintas herramientas, FODA, PESTEL, etc. Así también debe ser inclusiva, aceptando la participación de los factores o partes interesadas, internas o internas de la empresa. Nuestra gestión de riesgo tiene que ser dinámica. Recordemos que los riesgos varían de acuerdo al contexto variable de nuestra organización. Debemos tener la mejor información disponible para evaluar los riesgos. Por eso que también la parte humana es muy interesante dentro de lo que es la evaluación de riesgos, ya que de ahí va a partir la información que podamos conseguir. El gurú de la calidad Ichikawa decía que había que tratar muy bien al personal de la organización, ya que ellos son los que nos van a traer la información que queremos que sea real sobre lo que está ocurriendo y podamos nosotros poder trabajar y desarrollar estrategias para nuestra empresa. Ok, el factor humano y cultural es muy importante, el de ese desarrollo cultural dentro de la organización para lo que es los riesgos. Es muy importante transformar nuestra empresa en una empresa preventiva. Sobre este punto cultural y transformación de cultura dentro de la organización, los invito a que vayan a nuestro canal en YouTube. Tenemos un trabajo ahí que está interesante, yo sé que les va a gustar. Y la mejora continua, que siempre va a estar presente en nuestras empresas, y así debería de ser. Deben estar siempre presentes la mejora continua con los distintos elementos que se puedan desarrollar para mejorar, evidentemente, nuestra organización, con herramientas, con nuevos procesos, etc. Recordemos siempre que un principio de gestión de riesgo se puede definir como una regla básica utilizada para administrar los riesgos de una organización. Entonces, los principios para la gestión de riesgos buscan establecer el enfoque cultural o ideológico con que se deben gestionar los riesgos en toda organización. Estos elementos suelen no ser considerados relevantes a no ser tangibles y medibles, si bien
son tan importantes como cualquier otro aspecto de la organización. Otro punto interesante dentro de la norma ISO 31000, estamos haciendo un recorrido rápido sobre esta norma para que puedan tener ustedes entonces una idea bastante sólida sobre cómo manejar esta norma. Nosotros tenemos un entrenamiento sobre gestión de riesgo, donde puede tener un conocimiento más robusto sobre lo que es este tipo de trabajo. Bueno, nos habla sobre lo que es el marco de referencia. El marco de referencia, si ustedes han visto lo que es el ciclo PHBA o el ciclo de Deming, que lo popularizó Deming, ¿ok? Como tal, bueno, lo pueden ver reflejado acá con unos ingredientes extraordinarios, como es un sólido liderazgo, ¿ok? Que apoya el desarrollo de este pensamiento basado en riesgo, que sea integrada a la organización, como hemos reflejado ya y como hemos explicado, todos los elementos de riesgo, de evaluación de riesgo, de pensamiento de riesgo, de cultura de riesgo, de integrado a todo lo que es el desarrollo de los procesos de la organización, que tenga un diseño, una implementación en el diseño. Quizás podamos ver elementos un poco más interesantes de desarrollo que podemos ver desde el punto 5.4 de esta norma, que nos habla de comprensión de la organización y de su contexto. Evidentemente, al que arrancamos el análisis del riesgo de la organización, partiendo del análisis del contexto externo e interno de una empresa, la articulación con los compromisos con la gestión de riesgo, y acá conseguimos una alta participación de la dirección para conseguir esos compromisos con la gestión del riesgo. Así también podemos conseguir lo que es la asignación de roles, autoridades y responsabilidades. ¿Ok? Este es un punto interesante porque estos son elementos que son considerados por la alta dirección, quienes deben definir todos estos aspectos en el área de diseño junto con el equipo de trabajo. Pero la alta dirección quien define los roles, las autoridades, los responsables, y es que en este punto, como es en los procesos, debe haber líderes que sean los que puedan llevar a cabo la administración de la gestión de riesgo. La alta dirección puede articular o puede desarrollar un documento compromiso en el cual se pueda definir elementos como el propósito de la organización para la gestión de riesgo, el refuerzo de necesidades de integrar la gestión de riesgo, el liderazgo en la integración de la gestión de riesgo, las autoridades, las responsabilidades, la disponibilidad de recursos, la manera de manejar los objetivos de conflictos, la medición e informe con indicadores, la revisión y la mejora. Todo esto quizás lo puedes desarrollar a través de un documento, carta compromiso, pero cada uno de estos elementos deben ser desarrollados durante el sistema de gestión de riesgo de tu organización. Así también tendremos durante el proceso de diseño la asignación de recursos y, importante, los distintos recursos que la data dirección pueda otorgar para la gestión del riesgo, sean físicos, materiales, humanos, etcétera. El establecimiento de comunicación y la consulta, que son elementos importantes. Siempre los procesos de comunicación son vitales dentro de cualquier tipo de organización. La valoración y la mejora. Siempre vamos a medir nuestra gestión del riesgo y vamos a buscar la mejora continua que podamos conseguir dentro de cada uno de los elementos de la gestión del riesgo. Evidentemente, siempre vamos a trabajar en torno a ese punto de la mejora continua. Muy bien, tenemos un punto interesante que es ya el desarrollo del proceso de gestionar el riesgo como tal, ¿no? En el proceso de gestión de riesgo, que implica la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas a la actividad de comunicación y consulta, establecimiento del contexto y evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión, registro e informe del riesgo. Este proceso lo vemos ilustrado en la gráfica que tenemos en pantalla. El proceso de la gestión de riesgo debería ser una parte integral de la gestión y de la toma de decisiones, y se debería integrar en la estructura y las operaciones y los procesos de la organización. Entonces, ¿qué debemos hacer? Punto inicial para lo que es la gestión de riesgo como tal. Bueno, debemos definir el análisis externo e interno de nuestra organización, donde vamos a conocer las oportunidades, las amenazas, las debilidades, en los cuales se pueden transformar en riesgo u oportunidades que luego vamos a identificar. Es decir, nosotros vamos a hacer una priorización de estos riesgos y tomar aquellos que puedan impactar de forma
más grave o con mayor severidad a nuestra organización y a sus procesos y de esta manera poder atenderlo. Para lo cual nosotros también vamos a hacer un análisis de ese riesgo, ¿ok? Y poder dar esa categoría de riesgo y buscar entonces la mejor solución para lo mismo. Utilizaremos siempre la comunicación y la consulta, ya que acá participan las partes interesadas y nosotros necesitamos esa información para construir una buena valoración del riesgo dentro de nuestra organización a través siempre de ese análisis crítico que nos permita identificar, tratar, mejorar los riesgos que puedan afectar a nuestra organización. Una vez que nosotros ya hayamos identificado, hayamos analizado los riesgos, ¿ok? Hayamos valorado esos riesgos, identificamos los riesgos, analizamos su potencial de severidad o de ocurrencia, valoramos los riesgos, ya lo hemos priorizado como tal, ¿ok? Y le hemos dado su importancia. Nosotros debemos hacer el tratamiento del riesgo, conseguir la mejor solución posible para que ese riesgo no ocurra o no vuelva a ocurrir. Para lo cual nosotros podemos establecer planes de acción, ¿ok? Podemos utilizar una herramienta muy interesante que es el 5W2H y con lo cual ustedes pueden desarrollar entonces planes de acción para lo que es el tratamiento del riesgo dentro de su organización. Otro elemento importante que debemos nosotros tratar, ¿ok? Es conocer sobre la ISO 31010. Esta es una norma internacional que proporciona orientación sobre la selección y aplicación de técnicas para evaluar riesgo en diversos entornos. La norma ISO 31010 es un instrumento vital para optimizar la gestión de riesgo en diversas organizaciones. Funciona como un complemento de la ISO 31000, permitiendo una implementación más efectiva y específica del proceso de evaluación del riesgo como tal. ¿Ok? Entonces, esta norma es interesantísima porque esta norma nos permite conocer esas herramientas. Había personas que me preguntaban en la instrucción cómo se iba a tratar el riesgo, cuál era esa herramienta. Bueno, esta norma nos da esa orientación. 31.000 directrices de qué hacer con ese riesgo, cómo vamos a administrarlo, cómo vamos a evaluarlo, cómo vamos a gestionarlo. 31.010 nos entrega herramientas para tratar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito como tal de la evaluación del riesgo? Bueno, la finalidad de la evaluación del riesgo consiste en proporcionar evidencia basada en información y análisis para tomar decisiones informadas sobre cómo tratar el riesgo particular y cómo hacer la selección entre distintas opciones. ¿Qué beneficios trae la evaluación del riesgo? Comprender el riesgo, proporcionar información a quienes tienen que tomar decisión, contribuir a comprender los riesgos, identificar los factores principales que contribuyen a los riesgos, comparar los riesgos en sistemas, comunicar los riesgos y la incertidumbre, ayudar a establecer las prioridades, contribuir a la prevención de incidentes basados en investigaciones posteriores, seleccionar diferentes formas de tratamiento del riesgo, cumplir los requisitos reglamentarios, proporcionar información que ayudará a evaluar si se debería aceptar el riesgo cuando se compara con criterios predefinidos y evaluar los riesgos unidos al final de la vida útil como tal. Muy bien, eso serían el propósito y los beneficios de la evaluación del riesgo como tal. ¿Okay? Muy bien, la selección, hay dos pasos para seleccionar técnicas de evaluación de riesgo. Uno es la evaluación de riesgo se puede realizar con diferentes grados de profundidad y detalle utilizado, ¿no? Uno o varios métodos que varían desde simples a complejos. Y el paso dos, que nos habla sobre que se debe dar las razones para la elección de técnicas en cuanto a la importancia y a la idoneidad como tal. Así también, la norma 31010 nos enseña estas herramientas y nos configura cómo podemos aplicarla y cuándo debemos aplicarla. Esto lo conseguimos en el anexo A.1 de la norma. También los invito a visitar el anexo A.2 para que conozcan los factores que influyen en la selección de las técnicas de evaluación del riesgo. Así también, hay técnicas de evaluación de riesgo que el anexo B de esta norma nos presenta, como la tormenta de ideas, también nos presentan las entrevistas estructuradas, la técnica de Delphi, la lista de verificación, así como para lo que es la parte de alimentación, el HACCP, el SWIFT, para lo que es banca, el efecto, el análisis causa-raíz y el AMEF, muy buenas herramientas para el tratamiento del riesgo, no solamente en calidad, sino en seguridad industrial, en mantenimiento, entre otros aspectos como tal. ¿Ok?
Bueno, aquí también en esta norma 31.010 podemos conseguir este ejemplo de lo que es el árbol de fallas muy utilizado en seguridad industrial y podemos ver una falla del arranque automático en minero de emergencia y cómo se va desglosando el análisis del riesgo o de la falla que ocurre y cada uno de los elementos que deben ser estudiados para poder darle una respuesta a través de un análisis del riesgo. Bueno, muchas gracias por participar en nuestro webinar. Es importante hacer referencia a que hacer gestión de riesgo también significa oír las debilidades, señales, condiciones cambiantes y actuar rápido antes de que debamos hacerlo obligatoriamente. Es oír el aleteo de la mariposa y actuar antes de que llegue el huracán. Es escuchar lo que nos grita. Eso es cuasi accidente, un percance que no tuvo efecto sobre la persona o la propiedad, pero que podría haberlo tenido. El análisis de riesgo, la conocida o poco comprendida afirmación de Morphy, si algo puede fallar, fallará. Se toma muy en cuenta y se toma acciones concretas en cada aspecto del proyecto que pueda fallar. Muchas gracias por participar en nuestro webinar. Los esperamos en nuevos eventos. Nos podemos comunicar por el WhatsApp, donde podamos entonces ampliar las preguntas que puedan tener y los invitamos a participar en nuevos eventos de nuestra organización. Gracias por su participación. Nos vemos en una próxima oportunidad.